En este video vamos a ver la historia de la consola que llevó a Sega al fracaso. La Sega Genesis, conocida como Mega Drive fuera de Norteamérica, fue una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos. Surgió en un momento en el que Nintendo dominaba el mercado con la NES y Sega necesitaba una estrategia agresiva para ganarse un lugar. Esta consola no solo representó la mayor gloria de Sega, sino que también marcó un antes y un después en la industria. Con un enfoque más audaz, una identidad juvenil y títulos revolucionarios, la Genesis logró posicionarse como un verdadero rival de Nintendo. La famosa guerra de consolas entre Sega y Nintendo se convirtió en un fenómeno de la época, con fanáticos defendiendo su consola favorita. Sin embargo, a pesar de su impacto, la historia de la Genesis también está ligada a los errores estratégicos de Sega, que terminarían sellando su destino en el mercado de consolas. Hoy exploraremos su historia, su impacto y cómo, a pesar de su éxito, terminó siendo la última consola de Sega en dominar el mercado. Si alguna vez jugaste con una Sega Genesis o simplemente te interesa conocer más sobre su legado, quédate hasta el final para descubrir cómo esta consola cambió la historia de los videojuegos. En la década de 1980, Sega era una empresa destacada en los arcades, pero en consolas domésticas no lograba hacerle sombra a Nintendo. Con el éxito de la NES, Sega decidió lanzar una consola que superara sus capacidades técnicas y atrajera al público occidental. Diseñaron la Genesis con un procesador Motorola 68000 y un Zilog Z80 para compatibilidad con juegos de Master System. A pesar de la calidad del hardware, su debut en Japón no fue exitoso debido al dominio de la Famicom o NES en este lado del mundo, pero su estrategia cambiaría en Norteamérica. Para diferenciarse de Nintendo, Sega apostó por juegos con gráficos más detallados y una jugabilidad más rápida. En 1989, la consola llegó a Estados Unidos con un plan de marketing agresivo liderado por Tom Kalinske, quien ayudó a darle un giro total a la marca. Sega tomó un enfoque agresivo con la campaña Genesis 2 What Nintendo. Mientras que Nintendo apuntaba a un público familiar, Sega se dirigió a adolescentes y adultos con juegos más maduros y una estética más desafiante. La llegada de Sonic the Hedgehog en 1991 fue un punto de inflexión, consolidando la imagen de Sega como una empresa moderna y arriesgada. Sonic se convirtió en el rostro de la compañía y su éxito ayudó a que la Genesis superara a la Super Nintendo en ventas por varios años en Norteamérica. Mortal Kombat en Genesis mantenía su violencia y sangre sin censura, mientras que en la Super Nintendo fue censurado, lo que trajo a los jugadores. La guerra entre Sega y Nintendo se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la industria del videojuego. Sega innovó con lanzamientos como Sega Channel, un servicio de suscripción que permitía descargar juegos a través del cable, algo adelantado a su tiempo. En la cúspide de su éxito, Sega lanzó periféricos como el Sega CD, que añadía capacidad multimedia y juegos con escenas de video. Se publicaron títulos innovadores como Streets of Rage 2, Shining Force, Gunstar Heroes, Castlevania Bloodlines y Phantasy Star 4, que demostraron la diversidad de la biblioteca de la consola. Brasil fue el mercado clave donde la Genesis, llamada Mega Drive, continuó vendiéndose durante décadas gracias a Tectoy. El control de 6 botones permitió una mejor experiencia en juegos de pelea como Street Fighter 2 y Mortal Kombat 3. Sega logró que su consola destacara con títulos deportivos de Electronic Arts como Madden NFL, que se convirtieron en un éxito en Norteamérica. A pesar de la llegada de la Super Nintendo con un hardware más avanzado, la Genesis se mantuvo fuerte con un enfoque en la velocidad y la acción frenética. Además, la Genesis tuvo una comunidad de desarrolladores que exploraron su potencial con títulos de rol y juegos de plataformas que compitieron de tú a tú con Nintendo. Sega tomó decisiones apresuradas y lanzó hardware adicional como el Sega 32X, un fracaso rotundo por su alto costo y pocos juegos. El Sega CD, aunque innovador, no tuvo un catálogo de juegos lo suficientemente fuerte como para justificar su compra. La llegada de la PlayStation y la Nintendo 64 hizo que los gráficos en 3D se volvieran la nueva forma.
En vez de enfocarse en una sola sucesora, Sega dividió su público con la Sega Saturn, que mantuvo su lanzamiento desordenado y complicado. La falta de una transición clara de la Genesis a la siguiente generación llevó la pérdida de la confianza por parte de los consumidores. A pesar de sus intentos, la Genesis dejó de ser una consola dominante y Sega comenzó a perder credibilidad en el mercado. Finalmente, Sega abandonó el mercado de hardware en 2001 para enfocarse en el desarrollo de software. La comunidad retro sigue celebrando la Genesis con reediciones como la Sega Genesis Mini, que trajo la vuelta a los mejores títulos en un formato moderno. Muchos juegos de Genesis han sido relanzados en colecciones para consolas actuales, demostrando su legado duradero. Actualmente, los fanáticos continúan creando mods, hacks y versiones mejoradas de los juegos de la Genesis, manteniendo viva la historia de la consola. La Sega Genesis marcó un hito en la historia de los videojuegos, siendo una de las consolas más queridas y exitosas de su época, aunque no logró ganar la guerra de los 16 bits frente a la Super Nintendo. La Genesis dejó un legado impresionante gracias a su poderosa tecnología, sus icónicos juegos como Sonic y su enfoque innovador. A pesar de los intentos de expandir su capacidad con el Sega CD y el 32X, la consola fue clave para cimentar el nombre de Sega en la historia del gaming. Sin embargo, a pesar del impacto de la Genesis, Sega no pudo mantener su dominio en el mercado de las consolas. El fracaso de la Sega Saturn y la Dreamcast marcó el fin de una era. Con la compañía retirándose del mercado de hardware, la Genesis, aunque no fue la última consola de Sega, representó el pináculo de su legado en cuanto a consolas, y la compañía nunca volvió a recuperar esa posición en la industria. Aún así, la consola dejó una huella imborrable en los jugadores de la época y sigue siendo una pieza de nostalgia para muchos. Hoy en día, la Sega Genesis sigue siendo un símbolo de una época dorada, no solo por sus juegos, sino por el impacto cultural que tuvo. Aunque Sega abandonó el mercado de consolas, su influencia sigue viva a través de las franquicias como Sonic y sus juegos para otras plataformas. La Genesis, por tanto, no fue solo un fenómeno de su tiempo, sino una consola que dejó una marca perdurable en la industria de los videojuegos. Y aunque Sega no fabricó más consolas, su legado perdura en cada título que continúa desarrollando. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu juego favorito de esta consola? Déjalo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video.